Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Kenia y el día de hoy les traigo un video de cómo retirarse las uñas Polygel paso a paso. Espero que les guste y que se queden conmigo. Vamos a comenzar quitando cualquier pedrería o cualquier figurita que tengamos pegada. Yo estoy usando unas alicatas que son las que me ayudan a retirarlas más fácil. Ahora, con ayuda de un drill vamos a retirar lo que es cualquier gel o cualquier esmalte que hayamos aplicado para decoración encima del polygel. Si no tienen un drill, lo que pueden usar también es una lima 100-180. Van a utilizar el lado más poroso, más rasposo, por así decirlo, para que retiren lo que es toda la pintura, y también van a quitar todo el brillo que tenga su uña. Es muy importante que quiten lo más que puedan de producto, que lo más que puedan quitar de polygel para que al final quede una capa muy delgada y se facilite más el proceso de quitarlo. Así es más o menos como debe de ir quedando, como en un acabado mate, que es cuando ya le quitaste todo el brillo, todo el color y solamente queda el puro polygel, y ya nada más lo que queda es pues quitar producto para que quede lo más delgadito posible. Para esta uña vamos a hacer exactamente lo mismo, nada más que aquí lo que tenemos que retirar es todo el residuo de pegamento o lo que haya quedado de la pedrería o de la decoración que teníamos antes. Como ya les había dicho, pues podemos usar un drill, que es como se facilita más el trabajo, pero si no tienen pueden usar una lima, que es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es que pues se tarda un poquito más, ¿verdad? Tienen que limar un poquito más, pero pues el resultado es exactamente el mismo. Y así es como nos va quedando las uñas. Ya retiramos un poco del polvo y nos deben de quedar todas las uñas mate y con una capa muy delgada de polygel. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a cortar todo el largo de la uña polygel. Vamos a usar un corta uñas, unas tijeritas, con lo que a ustedes se les facilite más, y vamos a ir uña por una recortando toda la extensión, con muchísimo cuidado de no cortar muy cerca de la uña, porque si no la dejaron lo suficientemente delgada puede llegar a cortarse de su propia uña o se pueden lastimar. Así que es por eso que es muy importante dejarla también lo más delgadita que se pueda, para que el retiro sea mucho más fácil y menos doloroso.
Ahora vamos a estar usando tiritas de aluminio, unos pedacitos de algodón o de servilletas dobladas y vamos a utilizar acetona pura. Esta es la marca que yo estoy usando, que es básicamente la más común. Vamos a tomar uno de nuestros pedacitos de algodón o de servilleta y les vamos a echar de la acetona que quede bien empapadito y posteriormente nos las vamos a aplicar en las uñas y los vamos a envolver con las tiritas de aluminio que quede bien alrededor de todo el dedo para que se sostenga y pues que no se mueva ni se caiga. Esto lo vamos a hacer con todas las uñas, va a ser el mismo procedimiento y al terminar vamos a dejar las uñas así reposando por alrededor de 20 a 30 minutos para que el polygel se ablande. Así es como nos queda. Ahora ya pasados los 30 minutos vamos a retirarlos y con la ayuda de una espátula o de un empujador de cutícula poco a poco vamos a ir retirando el producto, el polygel. Aquí como pueden ver yo no limé lo suficiente esta uña y la del dedo índice, por lo tanto la acetona no alcanzó a ablandar todo el producto. Es por eso que les dije que es muy importante limarla y dejarla lo más delgadita que se pueda. Así que lo que tuve que hacer es volver a echar acetona y volver a dejar mis dedos reposando por otros 15 o 20 minutos. Y después de eso lo que voy a hacer es limarlo para que ahora sí quede una capa delgada y poderlo retirar más fácilmente. Aquí si se fijan, estas uñas sí las limé como las debería de limar. Dejé una capa delgada y es más fácil retirarlas. Ahí se ve como que estoy batallando un poquito, pero fue más como la inercia de miedo de lastimarme, pero en realidad es súper fácil. Ustedes cuando lo estén haciendo se van a dar cuenta que si lo hicieron de la manera correcta va a ser súper fácil. Se va a salir como si fuera una masita. Queda muy muy blandita y no causa ningún dolor. Ahora sí, pasados los 15-20 minutos, retiré el algodón con acetona y me puse a limar toda la uña para quitar el exceso que tenía de polygel y ahora sí dejar una capa delgada para que se hiciera más fácil. Y ahora sí, como pueden ver, ya es una capa muy chiquita, muy delgada la que dejé después de limar bien y se hizo súper fácil retirarla como las demás uñas. A continuación, ya casi para terminar, vamos a utilizar una lima para quitar todos los residuos y para enderezar nuestra uña. Esto prácticamente es pues una pasada para que quede nuestra uña más limpia. Y ahora sí, ya para terminar vamos a aplicar alcohol o desinfectante en spray para que elimine ya todo lo que es el polvo y así nos quedan limpias y sin nada de producto. Espero que les haya gustado mucho este video, espero que les sirva también y que me ayuden a compartirlo, a darle like, a suscribirse. Los quiero mucho, bye.